Hola a todas y a todos. Comenzamos el segundo tema de nuestro curso. Si el primero lo centramos en determinar la importancia de la generación de un ambiente propicio para el aprendizaje en educación infantil, este segundo tema vamos a dedicarlo a los materiales para esta etapa educativa. A lo largo del tema trabajaremos el equipamiento fundamental para un aula de infantil, los materiales didácticos que podemos usar con los niños y niñas, también hablaremos de los materiales curriculares tanto para el profesorado como para el alumnado y conoceremos el concepto de recursos educativos abiertos. Vamos a verlo. Empezamos hablando del equipamiento, que hace referencia a todo lo relacionado con el centro educativo, a su mobiliario, la arquitectura, los exteriores, etc. Obviamente, este equipamiento debería tener presente a los niños y a las niñas protagonistas en la escuela, y para ello es bueno que tengamos en cuenta los siguientes 5 puntos. El equipamiento debe de ser adecuado a las distintas edades a las que se ofrece. Debe favorecer las actividades que se desarrollan en la escuela. También se debe prever el mobiliario para el personal educativo. Ojo con las esquinas peligrosas del mobiliario y también debemos tener en cuenta que debemos utilizar superficies fáciles de lavar. Bueno, en el documento con los contenidos del tema tenéis un amplio listado de elementos fundamentales para un espacio de educación infantil. Echadle un vistazo a esa parte del tema. Ahí os hablo del equipamiento interior dividido por grupos de edad y del equipamiento exterior. Miradlo y lo trabajaremos en clase. Seguimos hablando de los materiales didácticos. ¿Qué son los materiales didácticos? Pues son todos aquellos que usa nuestro alumnado para desarrollar capacidades y adquirir nuevos aprendizajes. Materiales didácticos hay muchos, pero no todos son igualmente eficaces. Siguiendo con la línea de las 5 características que os acabo de decir, vamos a tener en cuenta una serie de requisitos que harán que los materiales didácticos sean los más adecuados. Tendremos en cuenta su seguridad, también su solidez, que sean adecuados a los niños y niñas a los que van dirigidos, y además deben de ser atractivos para ellos. Debemos tener en cuenta también que sean sugestivos, es decir, que potencien la actividad infantil y que sean variados. Así que, si entráis en un aula de educación infantil, encontraréis un montón de materiales didácticos, libros, juguetes, juegos, etc. Como decía antes, los materiales didácticos son aquellos con los que se produce cierto aprendizaje. Los podremos clasificar en materiales de juego, materiales de psicomotricidad, materiales de lenguaje, materiales de educación sensorial, materiales de matemáticas, de observación y experimentación, material vivo como por ejemplo plantas o algunos animales sencillos de cuidar como gusanos de seda, por ejemplo, materiales para la educación artística y las nuevas tecnologías. Ya profundizaremos en todo este tipo de materiales didácticos. Pero además de los materiales didácticos en el ámbito educativo hay más. Hablamos ahora de los materiales curriculares, que son los materiales que nos exige el currículum que debemos utilizar. Distinguimos entre materiales curriculares para el profesorado y el dirigido a alumnos y alumnas. Entre los dirigidos a los docentes destacamos, por un lado, las disposiciones legales. Debemos tener en cuenta las distintas disposiciones legales que regulan el curso que estamos impartiendo. Me refiero a los reales decretos, a los currículums y demás. Pues sí, todo esto lo debemos tener en cuenta. Pero además de estas disposiciones legales, un maestro puede y debe hacer uso de guías y materiales para la elaboración de documentos de gestión, como es el proyecto educativo de centro o el proyecto curricular de centro. Y por otro lado, también usamos materiales que ayudan a orientar la práctica educativa, como por ejemplo guías didácticas u otras guías que nos ayudan a organizar nuestra práctica pedagógica, nuestra práctica educativa. Y ahora hay materiales curriculares, pero dirigidos al alumnado. Estos son los materiales que pretenden ayudar al alumno o a la alumna a trabajar los contenidos que el currículum exige. Ya sabéis, los hay elaborados por editoriales, como por ejemplo las fichas o los libros de texto, con todas sus limitaciones. Porque limitaciones, digo que estos materiales elaborados por editoriales, digo que tienen limitaciones porque nos exigen ajustarnos a la propuesta de esa editorial concreta. Pero si somos lo suficientemente creativos o creativas, también podemos crear nuestro propio material curricular, como nuestras propias fichas, nuestros propios cuentos, nuestro propio material informático, cuadernos de vacaciones, etc. Continuemos hablando de los criterios de selección y organización de los distintos materiales en un aula de educación infantil. Imaginad que tenéis que seleccionar una serie de materiales. En primer lugar, tened en cuenta las siguientes 4 características. Primero, considerad las características de los niños y niñas con los que vais a trabajar.
Además, buscad materiales que fomenten la fantasía, que no sean discriminatorios por ningún tipo, ni por raza, ni sexo, ni nada. Y además, tratad de utilizar materiales reciclados, lo que se conoce como material no estructurado. Y plantearos, ¿qué objetivos quiero conseguir con estos materiales? ¿Qué nivel de desarrollo tienen los niños y las niñas con los que trabajo? ¿Y qué situación educativa se encuentran? Además, considerad los 10 criterios que os indico en la página 15 de nuestros apuntes. Que sean seguros, resistentes, de fácil manejo, educativos, atractivos, polivalentes, que no sean excesivamente estructurados, que sean adecuados a la edad, que potencien la actividad y que fomenten todas las posibilidades de los niños y las niñas. Consejos para conservar estos materiales perfectamente. Pues tened en cuenta el uso de contenedores, que estén clasificados y etiquetados, que estén distribuidos como más convenga, que sean accesibles, controlad el estado de conservación y que su uso quede más o menos integrado en el horario. Y terminamos el tema hablando de los recursos educativos abiertos. Este término, como tal, que se conoce con la sigla REA, Recurso Educativo Abierto, o OER del inglés, Open Educational Resources, se ha impuesto muy recientemente en el ámbito de la innovación educativa. ¿Qué es un recurso educativo abierto? Pues literalmente es eso, un recurso educativo que se distribuye abiertamente de forma libre. Muchas organizaciones educativas estatales y supranacionales como la OCDE o la Unión Europea proponen su uso. Es un intento de contrarrestar el mercantilismo de la educación que muchas veces nos hacen pasar por un libro de texto determinado. Bien, pues hoy en día, ante la facilidad del uso de herramientas que nos permiten crear y compartir contenidos, se nos sugiere que creemos nuestro propio material original y además se ponga a disposición de otros usuarios, de otros docentes, de forma libre. Hay 3 características fundamentales que determinan el recurso educativo abierto. Por un lado, la naturaleza del recurso, o sea, si un REA, un recurso, es exclusivamente digital o si sería aceptado cualquier otro tipo de recurso. Por ejemplo, una postal de la Gioconda sería un recurso educativo abierto, pues podemos planteárnoslo y nos daremos, según la respuesta que nos demos, consideremos una cosa u otra como recurso educativo abierto. También tendremos en cuenta el origen del recurso, o sea, si el recurso se ha creado expresamente para ser utilizado en el ámbito educativo o no. Y en tercer lugar, el grado de apertura, o sea, si positivamente está difundido con una licencia libre o no. Bueno, ahora vosotros y vosotras podéis buscar recursos educativos abiertos en un montón de repositorios que hay en la red, que los trabajaremos en clase, o podéis crear vuestros propios recursos abiertos y difundirlos. Bueno, seguiremos trabajando todos estos contenidos en clase. Espero que os resulte interesante el tema. Mucho ánimo.